Hola a todos, mi nombre es Mar y soy psicóloga de la Asociación TOC Granada. Este vídeo lo quiero dedicar especialmente a los familiares de las personas que tienen TOC. Es de vital importancia que los familiares conozcan el trastorno obsesivo-compulsivo y formen parte del proceso de recuperación. Cuando el TOC está en la familia puede resultar muy difícil convivir con el trastorno, pero si el familiar tiene un gran compromiso, puede facilitar la gestión de este. Por este motivo, os quiero ofrecer unos breves consejos para manejar la situación sin aumentar el sufrimiento de la persona que padece TOC. Entre estos consejos, me gustaría empezar con el primero, que es informaros sobre el trastorno obsesivo-compulsivo lo máximo posible. Tenéis que conocer qué es el TOC y qué es lo que lo mantiene, para así no formar parte de los propios síntomas. Una información básica que os puedo ofrecer es que el trastorno obsesivo-compulsivo se compone de dos síntomas principales: las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones son aquellos pensamientos, imágenes, sensaciones que aparecen de forma involuntaria en la mente de la persona y de forma muy repetitiva, generándole un gran malestar. Por ello realizan las compulsiones, que son aquellas conductas físicas o mentales que tienen como finalidad reducir el malestar. Cierto es que esas compulsiones lo que hacen es alimentar el problema, pero es importante tener en un primer momento esta noción de qué es el trastorno y es el primer paso para poder empezar a ayudar a ese familiar. El segundo consejo que me gustaría daros es que no culpabilicéis a la persona que tiene TOC. Es decir, la persona que tiene TOC no tiene la culpa de tener el trastorno. No se nos ocurriría culpabilizar a una persona que tiene una patología física, como por ejemplo puede ser una ceguera, padecer cáncer. Todas esas enfermedades físicas, en ningún momento ante ellas se nos ocurriría decirle a la persona que tiene la culpa de padecerlas. En cambio, con el trastorno obsesivo-compulsivo hay veces que sí se da esa situación. Entonces, es muy importante que como familiares no lo culpabilicéis. No tienen la culpa ni de tener TOC ni de hacer esas compulsiones si todavía no posee las herramientas para gestionarlo, puesto que es muy difícil manejarlo, es decir, es muy complicado que la persona no se deje llevar por ese malestar tan intenso, puesto que no sabe cómo hacerlo. Entonces, tenemos que intentar evitar realizar comentarios del tipo: deja de hacer esas tonterías, lo estás haciendo para molestarme. Todo ese tipo de comentarios lo que hacen es que la persona se sienta peor, porque es la primera que no quiere realizar esas conductas. El tercer consejo que me gustaría daros es que no forméis parte del trastorno, no forméis parte del problema. En psicología esto lo llamamos acomodación familiar. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando el familiar tiene obsesiones y necesita reducir su malestar, en algunas ocasiones pide al familiar que compulsione por él. Os pongo un ejemplo. Imagina una persona que tiene un TOC de comprobación y entonces necesita comprobar si el fuego se ha quedado encendido, por ejemplo. Cada vez que le viene la duda, que esa sería la obsesión, la duda de si me he dejado el fuego encendido, le genera mucho malestar. Y en ocasiones la compulsión puede ser comprobarlo visualmente. Pero cierto es que en algunas ocasiones ni siquiera esa compulsión les vale y en ocasiones necesitan que un familiar les diga si se ha quedado encendido o no. Si vosotros como familiares le dais esa respuesta, estáis formando parte del problema. Entiendo que es muy difícil como familiar no responderle a esa pregunta, puesto que veis que está sufriendo, que está sintiendo esa ansiedad y ese malestar tan grande. Pero ahí está la trampa del TOC. Si lo tranquilizamos, estamos formando parte del trastorno
y es probable que las próximas veces necesite que le contestéis una y otra vez. Por ello, mi recomendación sería no formar parte de sus compulsiones. El cuarto consejo breve que os quiero ofrecer sería el siguiente. Intenta mantener una relación normal con la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a intentar que esa persona que tiene TOC no adquiera el rol de persona enferma. Es decir, una cosa es el trastorno y otra cosa es la persona. Si por ver que vuestro familiar sufre con el TOC, empezamos a dejar de, por ejemplo, darle responsabilidades, lo que estamos haciendo es que cada vez el trastorno tenga más terreno en su vida e incluso haciendo que su estado de ánimo baje, porque ya no solamente está con su atención todo el día en el trastorno, sino que está viendo que no es capaz de hacer otro tipo de cosas. Entonces es importante que, a pesar de las dificultades del TOC, la persona tenga ciertas responsabilidades y tenga ciertas motivaciones, las cuales se las podéis ofrecer vosotros. Por ejemplo, ayudando con la comida, haciéndose cargo de ciertas tareas domésticas. Eso sería muy bueno, puesto que ve que, a pesar de tener dificultades por el TOC, puede seguir haciendo ciertas cosas. Otro consejo que me gustaría daros es que reforcéis los logros que consiga la persona. Por muy pequeños que parezcan, es muy importante reforzarlos, puesto que si le está costando mucho hacer las cosas, si consigue hacerlas, refuérzale. Dale la enhorabuena por haberlo conseguido. Hazle ver que te has dado cuenta de que ha conseguido afrontar algo que le cuesta. Eso es mucho mejor que evitar que haga ciertas tareas, por ejemplo, como comentaba en el punto anterior. Otro consejo que me gustaría daros es que tengáis mucha paciencia, empatía y cariño. Es decir, como decía al principio, es difícil convivir con el trastorno, por lo tanto va a requerir de mucha paciencia por vuestra parte. Pero si entendéis cómo es el trastorno, entenderéis que realmente si se dan algunas discusiones, por ejemplo, porque necesita las compulsiones, no es hacia vosotros, es porque en ese momento tiene mucha ansiedad y necesita hacer la compulsión. Por lo tanto, la comprensión del trastorno os puede facilitar esa paciencia que os comento. Cariño, por supuesto, tenemos que darle mucho cariño a esa persona que tiene TOC. Es decir, ayudarle desde el cariño. Por ejemplo, lo que os comentaba anteriormente, para que no se dé la acomodación familiar, sería muy importante no compulsionar, pero no debemos de hacerlo de manera brusca hacia la persona, sino a través del cariño, haciéndole ver que comprendéis cómo es el trastorno, entendéis que lo está pasando muy mal, pero que a quien queréis ayudar es a él, no al trastorno. Eso le puede ofrecer unas palabras de cariño para poder entender la situación. Otro consejo que os doy es que cuando se dé esa situación en la que la persona cada vez está compulsionando más, en el ambiente familiar pongáis límites. Es decir, tiene que haber una línea roja. Os pongo un ejemplo. Si la persona compulsiona con orden y simetría, por ejemplo, no puede invadir todo el espacio de la familia. Eso sería un problema en varios sentidos. Por un lado, alimenta el trastorno y por otro lado va a traer problemas en la convivencia. Entonces, sí que es muy importante que al poner esos límites, esa línea roja, lo hagáis con cariño y con comunicación. La persona ha de saber que, por ejemplo, en el salón no puede hacer esas compulsiones. Pero tenéis que entender que en su cuarto, por ejemplo, sí las hará porque ahora mismo no tiene las herramientas y necesita compulsionar. Esta línea roja, como os decía, tiene que ser con comunicación. Tenéis que hablarlo con el familiar. Y por otro lado, también tenéis que entender que es temporal.
Evidentemente, cuando la persona empiece con el proceso terapéutico, habrá que quitar esos límites en el sentido de que ya, por ejemplo, en su habitación tampoco deberá de compulsionar. Pero esto es cuando ya empiece con el proceso terapéutico. Espero que estos breves consejos que os estoy ofreciendo os haya podido ayudar a entender un poquito más y saber cómo poder manejar la situación. Evidentemente, cuando empecéis con un proceso terapéutico, se especificará en el caso concreto que estéis viviendo cómo tener que actuar. Por lo tanto, son consejos a nivel general. Muchas gracias por vuestra atención. Un abrazo.